Bien, vamos a ver ahora los métodos para factorizar. ¿Ya? Vamos a explicar unos cuantos métodos, una parte, ¿ya? Y ya luego vamos a hacer otro quizzes para terminar la otra parte de todos los métodos. ¿Ya? Vamos a ver 4 métodos de factorización aquí y luego explicamos los siguientes métodos. ¿Ya? Vamos a empezar por el primer método para factorizar, que es el método del factor común. Este es el primer método que se descarta, ¿sí? Al momento que tenga que factorizar un ejercicio. ¿Sí? Cuando tengo un ejercicio, lo primero que tengo que descartar es si puedo factorizar con el factor común, es decir, encontrar el factor común. Si hay un factor común, entonces empiezo haciendo este método. Ahora, ¿en qué consiste? ¿Ya? Este método del factor común se va a aplicar a expresiones algebraicas, ¿ya? Donde tenga un término o un factor en común, ¿ya? Donde sus términos tienen uno o puede ser más factores en común, ¿ya? Estos factores en común pueden ser monomios o pueden ser polinomios. Recuerden que un monomio es un polinomio de un término o un polinomio puede ser de 2 términos, de 3 términos o más, ¿ya? ¿Y cómo voy a elegir yo esos factores comunes, ¿no? Para ello, dice, se eligen las bases comunes afectadas al menor exponente, ¿sí? ¿Cuál va a ser el factor común entonces que yo voy a elegir de entre todos los términos del polinomio que tengo que factorizar? Van a ser aquellos que tengan las bases comunes y las que estén afectadas al menor exponente. Vamos a ver un ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, tenemos aquí este polinomio 5x cuadrado y cubo más 25xy a la 4. Este es un polinomio de 2 términos, ¿ya? Y lo vamos a factorizar, es decir, vamos a encontrar sus factores primos, ¿ya? Y en este caso vamos a aplicar el método del factor común porque si analizamos el primer término con el segundo término, hay factores en común. Por ejemplo, acá vemos un x, ¿sí? Acá también hay x. Aquí el primer término tiene y, el segundo término también tiene y. El coeficiente del primer término es 5 y el coeficiente del segundo término es un múltiplo de 5. Entonces hay factores en común, ¿ya? Entonces vamos a encontrar el factor común, ¿ya? ¿Y cuáles van a ser las bases comunes que están afectadas por el menor exponente? Entonces vamos a empezar acá, ¿sí? Entonces vamos a empezar analizando los coeficientes, ¿sí? El coeficiente del primer término, que es 5, y el coeficiente del segundo término, que es un múltiplo de 5, o sea, 25, que es 5 al cuadrado, ¿verdad? 5 al cuadrado me da 25. Entonces acá vemos que el coeficiente del primer término con el coeficiente del segundo término tienen una base en común, que es la base 5, ¿sí? Acá dice 5 a la 1 y acá dice 5 al cuadrado. Base común 5. Pero ¿cuál voy a elegir? El que está afectado por el menor exponente, o sea, sería el 5 a la 1. ¿Ya? Entonces, ese va a ser mi primer término común, primer factor común. De los coeficientes, pero también tengo que analizar de las variables. Entonces, voy a analizar ahora de las x, ¿no? La variable x del primer término es x al cuadrado y la variable x del segundo término es x a la 1. ¿Sí? Aquí también hay bases en común, ¿sí? Que serían las x. ¿Cuál voy a elegir? La que tiene el menor exponente. Y también voy a comparar con las y también, ¿no? Voy a buscar cuál va a ser el factor común de las y. Del primer término es y al cubo y del segundo término es y a la 4. Se elige la base en común, que sería y afectada al menor exponente. Entonces aquí, estas vienen a ser las bases afectadas por el menor exponente, ¿no? Acá sería 5 a la 1, x a la 1, y al cubo. Entonces, como todo esto se está multiplicando, ¿sí? Entonces aquí el factor común va a ser la multiplicación de estos, ¿no? De 5 por x por y al cubo. Entonces el factor común sería 5xy al cubo, ¿sí? Entonces de esa manera encontramos el factor común, ¿no? Que van a ser pues el producto de las bases comunes, ¿sí? Afectadas por el menor exponente, ¿ya? Entonces tengo que comparar pues con los coeficientes, con los semejantes, bueno, los coeficientes con los coeficientes y las variables semejantes con las variables semejantes. Elijo las bases comunes afectadas por el menor exponente y el producto de esas 3 bases comunes afectadas por el menor exponente viene a ser el factor común. Entonces sería 5xy al cubo.
Ese es el factor común. Y vemos que este factor es un monomio. Entonces aquí por eso dice que los factores comunes pueden ser monomios o polinomios. En este caso mi factor común es un monomio. ¿Ya? Entonces, ¿qué hago con ese factor común? Lo extraigo. ¿Sí? Ese es mi primer factor. Ese va a ser el primer factor encontrado. Y ese primer factor lo extraemos. ¿Ya? Ahora, ya encontré el primer factor. Tengo que encontrar el otro factor. ¿Ya? ¿Cómo voy a encontrar el otro factor? El otro factor se va a hallar, obviamente, pues, ¿no? Por ejemplo, 12, un factor de 2 es el 3. ¿Cuál va a ser el otro factor? 4, ¿no? Porque 12 entre 3 es 4, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo voy a encontrar el otro factor? Dividiendo este polinomio entre el factor común. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar dividiendo el primer término del polinomio original entre el factor común. Y el resultado va a ser el primer término del segundo factor. ¿Ya? Entonces vamos a dividir aquí. Vamos a dividir el término común, que es 5x al cubo. Vamos a dividir este primer término del polinomio original entre el factor común. ¿Sí? Entonces ya voy a dividir 5x cuadrado y cubo entre 5xy cubo. ¿Sí? Y al hacer la división, pues acá observo, ¿no?, que el 5 de arriba se va con el 5 de abajo, el y al cubo de arriba con el y de abajo, y me quedaría x cuadrado sobre x. Bueno, aquí tendría que aplicar una división de potencias de bases iguales. Misma base x elevado a la resta de los exponentes, elevado a la 2 menos 1. X a la 2 menos 1 es x a la 1. ¿Sí? Entonces, este x de aquí viene a ser el primer término del segundo factor. Ahora voy a encontrar el segundo término del segundo factor. Mi segundo factor, ¿sí?, el segundo factor va a ir acá. ¿Sí? Este es el segundo factor. Este es el segundo factor. ¿Ya? Y el segundo factor va a tener dos términos. ¿Por qué? Porque la cantidad de términos del polinomio inicial eran 2, ¿no? Tenía 1, 2. Entonces mi segundo término también va a tener dos términos. 1, 2. ¿Ya? Y como acá es más, acá también va a ser más. Ahora, el primer término del segundo factor se halla, pues, ¿no?, dividiendo este primer término entre el factor común que nos salió x. Ahora voy a hallar el segundo término de este factor. ¿Cómo lo voy a hacer? De la misma manera. Voy a dividir este segundo término del polinomio inicial entre el factor común. O sea, voy a dividir 25, aquí vamos a corregir, 25x y a la 4 entre 5xy al cubo. ¿Sí? Y al hacer acá, bueno, quinta de 5, 1, quinta de 25, 5, x a la 1 entre x a la 1 se van a ir la x y me va a quedar acá y a la 4 entre y al cubo, división de potencias de igual base, teoría de exponentes, tienen que recordar su teoría de exponentes. Entonces acá misma base, y elevado a la resta de los exponentes, o sea, y a la 4 menos 3, y a la 1, ¿no? Sería 5 por y a la 1. ¿Sí? Entonces, el resultado de dividir este segundo término del polinomio inicial entre el factor común me va a dar el segundo término de este factor, 5y. ¿Sí? Entonces, de esa manera hemos encontrado el segundo factor. ¿Ya? El primer factor, entonces, siempre es el factor común. Y el segundo factor lo voy a hallar dividiendo cada término del polinomio inicial entre el factor común y me va a dar el segundo término. ¿Sí? Entonces, en este caso, quedaría así, ¿no? 5xy al cubo por x más 5y. Estos vienen a ser, entonces, los factores, ¿sí? Entonces aquí, recuerden, este primer término de este factor siempre es el resultado de dividir el primer término con el factor común. Y este segundo término del segundo factor se halla dividiendo este segundo término del polinomio entre el factor común. ¿Ya? Ahora, estos serían los factores primos. Bueno, en este caso, sí, porque x más 5y es un polinomio de grado 1. Como es un polinomio de grado 1, entonces es un polinomio primo, ¿verdad? Bueno, en el caso de 5, bueno, en este caso también sería un factor primo, porque el 5 es un número primo.
El x también, porque es de grado 1, este es un monomio de grado 1, sería también un factor primo. Y en el caso del y al cubo, ¿sí? El y al cubo no sería factor primo, solamente sería el y, ¿ya? Solamente sería el y, ¿ya? El al cubo no, porque el y al cubo se puede dividir entre y al cuadrado, entre y al cubo, tiene más de 2 divisores, entonces solamente sería el y. Esos serían entonces los factores primos del polinomio 5x cuadrado y cubo más 25xy a la cubo. Total, 4 factores primos. Vamos a ver otro ejemplo, ¿sí?, de factorización aplicando el factor común, pero en este caso el factor común ya no va a ser un monomio, sino va a ser un polinomio. ¿Ah? Tenemos aquí este polinomio a cuadrado por 3x más y menos b cuadrado por 3x más y. Este es un polinomio de 2 términos. ¿Ya? Vamos a factorizar y en este caso se aplica factor común porque si nosotros analizamos este primer término con este segundo término tienen un término en común, ¿no? O factor común, que sería este, ¿no? 3x más y aquí tienen 3x más y, son comunes, iguales, ¿ya? Entonces, este sería el factor común y ese factor común ya no es un monomio, ¿no? Porque 3x más y es un polinomio, tiene 2 términos, ¿no? Entonces, en este caso, mi factor común es un polinomio. Por eso que el factor común puede ser un monomio o puede ser un polinomio. Entonces, ya encontré el factor común, que en este caso es un polinomio, ¿y qué se hace? Se extrae. Ese factor común, recuerden, es el primer factor, ¿sí?, factorizado del polinomio. Es el primer factor encontrado. Recuerden que el polinomio consiste en expresar a este polinomio en el producto de varios factores. Entonces, ya encontré el primer factor, ¿ya?, que es el factor común, que es 3x más y. ¿Ya? Entonces, ese factor sale primero, ¿no? Va adelante. Y luego, ¿qué tengo que hacer? Encontrar el segundo factor, pues obviamente, ¿no? El otro factor. ¿Y cómo se halla el segundo factor? Pues obviamente, ¿no? Hice el ejemplo del 12. Del 12, su primer factor puede ser el 3. Por lo tanto, el segundo factor va a ser 4, ¿no? Porque 2 entre 3 es 4. ¿Cómo voy a hallar el otro factor? Dividiendo. Voy a dividir este término 1 de aquí, ¿sí?, entre el factor común y luego voy a dividir el término 2 entre el factor común. Y los resultados van a ser los términos de este segundo factor. ¿Ya? Entonces, vamos a hallar acá el término 1 de, como acá es menos, acá va a ser menos, ¿no? Entonces, este factor de aquí va a tener obviamente 2 términos, ¿correcto? Porque el factor inicial tenía 2 términos, entonces el segundo factor también va a tener 2 términos. Y como acá es menos, aquí también es menos. ¿Cómo se halla cada término de este segundo factor? Dividiendo. El término 1 de este segundo factor lo voy a hallar obviamente dividiendo el término 1 del polinomio inicial entre el factor común. Entonces vamos a hallar acá el término 1, vamos a dividir el primer término, que era a cuadrado por 3x más y entre el factor común, que es 3x más y. ¿Sí? Hacemos acá la división, yo veo que estos dos son iguales, se van, ¿qué me queda? A cuadrado. Entonces ese es el término 1, ese es el que va acá. ¿Correcto? Y ahora voy a hallar el término 2. Sí, vamos a borrar aquí. Ya está. ¿Sí? Ahora vamos a hallar el término 2. ¿Cómo lo voy a hallar? Pues dividiendo el término 2 del polinomio inicial entre el factor común, o sea, b cuadrado por 3x más y, entre el factor común, que es 3x más y. Y aquí pues obviamente se va a ir, ¿no? Se va a simplificar 3x más y con el 3x más y me va a quedar el b cuadrado. Este es entonces el segundo término del segundo factor. ¿Sí? Entonces ya está. Ya he hallado el segundo factor. ¿Ya? Ahora, ahí queda, ¿sí? Ahí queda, siempre cuando yo hago, ¿sí?, una factorización de un polinomio, tengo que verificar que los factores encontrados sean factores primos. Porque si no son factores primos, si todavía hay factores que se pueden descomponer, tengo que seguir descomponiendo. ¿Ya?
A veces tengo que hacer 2, 3, 4, 5 veces, factorizar varias veces, ¿no? Y seguir factorizando, seguir descomponiendo. En este caso, bueno, el factor común, que era 3x más y, este sí es factor primo, porque es un polinomio de grado 1, o sea, los exponentes de las variables es 1, el mayor exponente es 1, es de grado 1. Sí, pero este segundo factor que hemos encontrado es un polinomio de grado 2. ¿Ya? Y es un polinomio que todavía se puede descomponer, ¿sí? No es un factor primo, esto todavía lo puedo seguir descomponiendo. ¿Y cómo me doy cuenta? A mí, ¿cómo sabe usted que se puede descomponer? Porque eso tiene una forma, ¿sí?, conocida, ¿sí? Este polinomio es un polinomio conocido, ¿sí? Es un producto notable. Este es el resultado de una multiplicación, ¿sí? Es un producto notable. Este es el resultado de una multiplicación notable, o sea, una multiplicación conocida. ¿Qué producto notable es este? Este es el producto notable a diferencia de cuadrados. ¿Sí? ¿Sí? Este es el resultado de multiplicar, ¿sí?, un binomio de la suma por su binomio de la diferencia. O sea que el primer factor va a ser un binomio suma y el segundo factor va a ser un binomio de diferencia de los mismos términos. ¿Sí? Para esto tengo que recordar yo productos notables, ¿ya? Tengo que recordar esa parte, pero no estoy frita. ¿Sí? Entonces, este a cuadrado menos b cuadrado yo lo puedo expresar en el producto de a más b por a menos b. Producto de un binomio suma por su binomio de diferencia. ¿Sí? Cuando tengo el producto de un binomio suma por su binomio de diferencia, esto es igual a la diferencia de los cuadrados de sus términos. O es igual a la diferencia de sus cuadrados. Entonces, esto yo lo puedo expresar en el producto de a más b por a menos b. Ya lo puedo seguir descomponiendo. ¿Ya? ¿Sí? En este caso, pues, para poder factorizar, me puedo ayudar con los productos notables. Es más, un método de factorizar es el método de las identidades, ¿no? O sea, donde se utilizan productos notables para poder factorizar. ¿Sí? Yo puedo utilizar los productos notables para factorizar. Y acá pues estamos viendo que sí, ¿no? Entonces, en realidad, este factor se descompuso en otros dos factores. En total, ¿cuántos factores tengo acá? 1, 2, 3. Ahí quedó, tengo que seguir analizando cada factor y ver si ya todos estos son factores primos y ahí termina mi factorización. Bueno, en ese caso, este primero era factor primo. Este segundo factor, a más b, es un polinomio de grado 1, por lo tanto es factor primo. Este otro factor de aquí también es un polinomio de grado 1, por lo tanto también es primo. Es decir, todos los factores ya son factores primos, ya terminé mi factorización. ¿Sí? Ya encontré los factores primos, que serían estos, ¿no? 3x más y, a menos b y a más b. ¿Sí? Eso sería el procedimiento de factorizar, ¿sí?, con el método del factor común. ¿Sí? Vamos a ver el siguiente método, el método de agrupación de términos. ¿Ya? ¿En qué consiste? Este es un método, ¿ya?, que me sirve o me permite, me ayuda a factorizar un polinomio, ¿ya?, cuando a simple vista no puedo detectar factor común. ¿Sí? Ya les he dicho, el primer método que tengo que identificar para poder factorizar en un polinomio es factor común. Si no encuentro directamente factor común, entonces paso a verificar el siguiente método, el de agrupación de términos. ¿Sí? ¿En qué consiste este método? ¿Sí? Este método dice, en muchas ocasiones, si bien no hay un factor común a todos los términos del polinomio, ¿sí?, los puedo agrupar convenientemente, ya sea en grupos de 2 o en grupos de 3, de tal manera que podamos encontrar o poner en evidencia el factor común. ¿Cómo así, Miss? No le entiendo. Vamos a ver con un ejemplo. ¿Ya? Tenemos este polinomio de 1, 2, 3, 4 términos. ¿Ya? Entonces, si nosotros analizamos estos 4 términos, los 4 términos no tienen factor común, ¿no? Porque si tú analizas acá, 2ax y acá está 3by. Estos dos términos no tienen ningún factor en común. Al igual que el 2ay con el 3bx, no tienen ningún factor común. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a formar grupos, que pueden ser de 2 términos o de 3, donde pueda encontrar el factor común. Por ejemplo, ¿no? Yo no puedo agrupar
¿sí? El 2ax con el 3by, porque no tienen ningún factor en común. Pero sí puedo agrupar, por ejemplo, el 2ax con el 2y. Sí, ahí sí hay factores en común. Mira, acá coeficiente 2, aquí también coeficiente 2. Acá hay el factor a y acá también tiene el factor a. Tienen factores en común. Entonces, estos dos me conviene agrupar. ¿Y qué otro grupo puedo formar? Estos dos, el 3bx con el 3by, porque tienen como factor común el 3b. Entonces, aquí vamos a aplicar el método de agrupación de términos, ¿ya? Que consiste, pues dice, en agrupar convenientemente los términos del polinomio, como lo acabo de explicar, generalmente en grupos de 2 términos o de 3, ¿no? Descomponiéndolos a su vez en 2 factores, apareciendo luego algún factor en común a todas las agrupaciones realizadas. Entonces acá, como hemos dicho que vamos a agrupar, pues vamos a agrupar el 2ax con el 2y y el 3bx con el 3by. Entonces, los ponemos entre paréntesis para agruparlos, ¿no? Acá hay grupo de las primer grupo y segundo grupo. Acá hay grupo de 2 términos y acá hay otro grupo de 2 términos. ¿Sí? Entonces, al primer grupo le voy a aplicar el método del factor común. ¿Sí? O sea, voy a factorizar sacando el factor común, que es obvio, ¿no? Es el 2a. Entonces acá vamos a sacar el factor común, que sería 2a. Y del otro grupo, el factor común también es evidente, es el 3b. ¿Sí? Entonces, muy bien. Extraemos el factor común de cada grupo y obviamente pues voy a hallar los otros factores, ¿ya? ¿Cómo, no? Ahí voy a tener que otra vez hacer el factor común, ¿no? ¿Qué se hacía? Se dividía, ¿no? Para encontrar el otro factor, dividimos cada término del polinomio, ¿ya? Entre el factor común y encuentro los otros factores. Entonces vamos a hacer el primer grupo, del grupo 2ax más 2y. ¿Sí? En este caso, pues el factor común es 2a, ¿ya? Entonces, para hallar el otro factor, voy a dividir este término, o sea, para hallar el término 1 del otro factor, voy a dividir el término 1 de este primer grupo inicial entre el factor común que es 2a. O sea, si yo divido 2ax entre 2a, me da x. ¿Ya? Y lo mismo voy a hacer, voy a dividir el segundo término de este primer grupo entre el factor común y voy a hallar el segundo término del otro factor. Entonces va a ser 2ay entre 2a, se van a ir las 2a y me queda y. Entonces este sería, bueno, vamos a hacer lo mismo para el otro grupo, ¿ya? Voy a dividir este término 1 entre el factor común, que es 3b, me da x, y este segundo término lo voy a dividir también en el factor común, o sea, 3by entre 3b es y. Entonces, los factores serían estos, ¿no? De este primer grupo, entonces, para que lo puedan entender mejor, ¿sí? ¿Cuál era el factor común? 2a. Ese es el primer factor que sale. Y el otro factor, pues, ¿cómo hallamos? Dividiendo, ¿no? Cada término entre el factor común y me dio x y y. Entonces sería el otro término x más y. Y de este segundo grupo, pues el factor común es 3b, que ese es el primer factor, y el otro factor, pues dividimos, ¿no? Cada término entre el factor común y me dio x, y, entonces el otro factor sería x más y, porque acá es más, acá también es más, y acá es más, acá también es más. Y me queda así, ¿no? 2a por x más y más 3b por x más y. ¿Ya? ¿Ahí acaba mi factorización? No. No, porque la factorización consiste en expresar este polinomio en el producto de sus factores primos. Y acá no me ha quedado todavía no me ha quedado multiplicaciones, acá me quedó una suma. Todo tiene que quedar en multiplicaciones, o sea, todo entre paréntesis. Entonces todavía tengo que seguir factorizando. Y pues acá me doy cuenta, bueno, es que este polinomio que inicialmente era de 4 términos se redujo a un polinomio de 2 términos, pero todavía hay que seguir factorizando. Pero me doy cuenta que el término 1 con el término 2 de este polinomio reducido tienen un factor común, ¿verdad? Que es el x más y. Entonces, ¿qué método voy a aplicar? El método del factor común. ¿Ya? Entonces voy a extraer el factor común, ese es el primer factor factorizado, y vamos a hallar el otro factor. ¿Y cómo se halla el otro factor? Pues dividiendo, ¿no? En este caso voy a dividir 2ax por x más y entre el factor común. ¿Sí? ¿Cómo hallaríamos este término? Pues divido este primer término, 2a por x más y entre x más y. Se va a ir, me queda 2a, por eso que es 2a.
Y como hallo este 3b dividiendo este segundo término, que es 3b por x más y, entre x más y, que es el factor común, se va y me va a quedar 3b, ¿no? Por eso es que dice 3b. Entonces todo eso factorizado quedaría en x más y por 2a más 3b. ¿Estos dos factores serán factores primos? Sí, porque los dos son, este primer factor es un polinomio de grado 1 y este segundo factor también es un polinomio de grado 1. Y todos los polinomios de grado 1 son factores primos. Ahí quedó mi factorización, ahí terminé. Entonces, ¿cuáles son los factores primos de 2ax más 2y más 3bx más 3by? X más y el otro sería 2a más 3b. Esos son los factores primos. Otro ejemplito más. ¿Ya? Tenemos acá 2ax menos 2bx menos 3y más 3by. Este es un polinomio de 4 términos. ¿Ya? A ver, en este caso, el mismo, ¿no? Sí, acá veo que es el mismo. Sí, ya no vamos a explicar, ya está explicado. Ok. Vamos a ver ejemplitos. ¿Ya? Vamos a ver un ejemplito. Me dice acá, determina el número de factores primos de este polinomio. ¿Sí? Entonces, bueno, en este caso, pues ya me doy cuenta, y como les repito, lo primero que tengo que hacer es identificar si puedo factorizar con el método del factor común. Y en este caso, pues estos dos términos a simple vista no se visualiza un factor común. Agruparlos, tampoco, ¿no? Porque si yo los puedo agrupar, tampoco voy a encontrar factor común. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, en este caso acá veo que este 2m se multiplica al a cuadrado más b, al igual que este a multiplica al m cuadrado más 4b. Entonces, ¿qué voy a hacer? Multiplicar. Voy a hacer la multiplicación. Voy a multiplicar 2m por a cuadrado más b. O sea, vamos a multiplicar 2m por a al cuadrado. ¿Ya? O sea, vamos a aplicar la propiedad distributiva. Y el 2m por el b. Lo mismo voy a hacer, acá con el otro, ¿no? Voy a multiplicar a por el m al cuadrado y el a por el 4b. Multiplicando queda así, ¿no? 2m por a al cuadrado es 2m al cuadrado, más 2m por b, que es 2mb, más a por m al cuadrado, que es am al cuadrado, más a por 4b es 4ab. Y ahora sí, miren, ahora sí me quedó este polinomio en 4 términos, y ahora sí me doy cuenta, ¿sí?, que hay algunos términos del polinomio que tienen factor común. No todos, ¿no? No todos. Entonces, los voy a agrupar, ¿sí?, de tal forma que tengan factor común. Y en este caso, pues, voy a agrupar convenientemente al am al cuadrado, ¿sí?, a este am al cuadrado, con su signo y todo, ojo, con este 2m al cuadrado, ¿no? Porque tienen en común el a y el m. Y voy a agrupar luego al más 2mb con el más 4b, porque tienen en común el b y el 2. O sea, vamos a agruparlo así. ¿Ya? Entonces aquí, a este primer grupito, ¿cuál es el factor común? El a, porque acá hay a y m, acá hay m, ¿no? Entonces am sería el factor común. Y el otro factor, ¿cómo se halla? Pues dividiendo este primer término, am al cuadrado, entre el factor común, se va el a y acá sería m, ¿no? Por eso que acá es m. Como acá es más, aquí también es más. Y este segundo término se halla dividiendo este segundo término entre el factor común, se va el m con el m, quedaría 2a. Lo mismo en el otro grupo, ¿no? ¿Cómo voy a hallar este de acá? Dividiendo 2mb, el primer término, entre el factor común que era 2b. Se va el 2, se va el b, queda el m. Y este segundo término voy a hallarlo dividiendo este segundo término, 4ab, entre el factor común. b con b se va, 4 entre 2, 2 por a, 2a. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ya factoricé y todo este polinomio de 4 términos se redujo a este de 2. Y yo veo que estos dos términos tienen factor común, ¿verdad? Que es m más 2a y acá también m más 2a. Entonces, ese sería mi factor común. Extraemos el factor común
Y el otro factor, ¿cómo se halla? Dividiendo, pues. Este primer término de aquí voy a hallarlo dividiendo todo este primer término que era AM por M más 2A entre el factor común que es M más 2A. Estos son dos iguales, se van, me quedaría AM, por eso que acá es AM. Y el otro término lo voy a hallar dividiendo todo este segundo término que es 2B por M más 2A entre el factor común que es M más 2A. Se van estos dos, me quedaría 2B, por eso que acá es 2B. ¿Sí? Entonces, ya tenemos los factores encontrados. Luego, que en cuanto a los factores, tengo que analizar si son los factores primos. Y efectivamente sí son, porque estos dos factores son de grado 1 y todo polinomio de grado 1 es un factor primo. Listo, entonces ya quedó factorizado. Estos vendrían a ser los factores primos. ¿Cuántos son? 1, 2. La respuesta es que hay dos factores primos. ¿Sí? Muy bien. Segundo ejemplo. Vamos a analizar acá el segundo ejemplo. Me dice, señala el término lineal luego de factorizar este polinomio A. Entonces, a ver, este polinomio A tiene 1, 2, 3, 4 términos. Y los 4 términos no tienen todos términos en común, ¿no? En este caso también me conviene agrupar. Vamos a agrupar en este caso, ¿sí? Entonces, mira, en este caso a mí me conviene agrupar este x al cubo con este menos 5x al cubo porque tienen x cubo y x cubo. Y voy a agrupar este menos y al cubo z a la 4 con este más 5y al cubo porque tienen y al cubo y al cubo. Entonces, agrupamos. Agrupamos, o sea, vamos a aplicar el método de agrupación. Entonces voy a agrupar x al cubo, z a la 4, con el otro, con el 5 con signo y todo, ¿no? Tengo que agruparlo con su signo y todo. ¿Ya? Y el otro, el 5y al cubo, con el menos y al cubo, z a la 4. Entonces a este primer grupo le extraigo el factor común. ¿Cuál es el factor común? X cubo, pues, ¿no? Entonces sacamos X cubo, ese es el primer factor. Y el otro factor va a tener dos términos, ¿no? Como el primer grupo, como el grupo original. Entonces, ¿cómo hallo este primer término? Divido este primer término, X cubo Z4, entre el término en común, CLZ4, ¿no? Este sería el primer término del segundo factor. Y el segundo factor igual, ¿no? Voy a dividir el segundo factor, que es 5x cubo, entre el factor común, 5. ¿Sí? Más. El otro grupo igual, ¿no? ¿Cuál es el factor común? El y al cubo. Y el otro factor va a tener dos términos, igual que el anterior. Este primer término, ¿cómo lo voy a hallar? Dividiendo este primer término, 5y al cubo, entre el factor común que es y al cubo, es 5. Y este segundo término lo voy a hallar dividiendo este segundo término, que es y cubo, z a la 4, entre y cubo, entre el término común que es z a la 4. Listo. Ahora, si yo analizo estos dos términos, yo veo que estos dos se parecen, no son iguales, ¿no? Porque acá dice z a la 4 menos 5, pero acá está al contrario, ¿no? 5 menos z a la 4. Entonces yo los tengo que igualar para que sea mi factor común. Entonces voy a extraer este menos, lo voy a sacar y quedaría así. Esto lo copio igual, ¿no? Este menos sale. Y al salir este menos, acá ya no va a ser más 5, ahora va a ser menos 5. Porque menos por menos se va a hacer más. Y como era acá menos, pues acá va a ser más. Porque menos por más, para que me dé menos, z a la 4. Ahora sí, ¿no? Menos 5 más z a la 4 es igual a z4 menos 5. Entonces, este es el factor común. Extraemos el factor común. Y acá el otro factor va a ser 1, 2 de dos términos, como acá es menos, acá también va a ser menos. Ahora, este primer término lo voy a ir dividiendo todo esto de acá entre el factor común. Y acá se va a ir estos dos y me va a quedar x cubo. Lo mismo para allá el segundo término, ¿no? Voy a dividir todo esto entre el factor común. Estos dos se van a ir y me va a quedar y.
Entonces los factores que quedan al final sería z a la 4 menos 5 por x cubo menos y cubo. Ahora, ¿y estos son factores primos? Sí, en este caso estos dos son factores primos. ¿Ya? No se pueden factorizar por ningún método de factorización. ¿Qué me pide? Señalar el término lineal. El término lineal. Bueno, acá todavía no hemos encontrado el término lineal. Bueno, el término lineal es este, ¿no? Menos 5. Ahora sí. ¿Ya? Muy bien. Entonces, a continuación, se le vienen ya los ejercicios propuestos para que ustedes resuelvan y marquen. Recuerden que antes de pasar a la siguiente diapositiva, tengan resuelto los ejercicios. Ahí les va a aparecer la imagen del ejercicio antes que les salga con el temporizador. ¿Ya? Antes de pasar a la siguiente diapositiva con el temporizador, tengan resuelto el ejercicio y marquen. Es con nota, no se olviden.